Actividad de aprendizaje 2, relaciones y funciones. Materia matemáticas. Actividad presentada por Zoraida Ariana González Ángeles. Ok. Esta actividad consiste en resolver 10 planteamientos o problemas que nos son dados para respecto de diversas situaciones. Vamos a encontrar desde despejes simples de funciones hasta supuestos en los que tenemos que determinar, por ejemplo, las ganancias que obtenemos, los, cuánto nos costaría hacer determinada producción, cuánto tendríamos que invertir, por ejemplo, en una empresa o en una institución para obtener determinadas ganancias o beneficios. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es dar respuesta a esos 10 planteamientos con base a los datos que nos den. La dinámica que voy a seguir en mi presentación es precisamente presentar la pregunta, a continuación la solución que realicé a mano, que trabajé en forma previa a mano, y posteriormente una explicación o exposición en donde realmente lo único que hice fue sintetizar algunos de los pasos que yo realicé en las actividades que hice a mano para poder nuevamente especificar o explicar cómo es que llegué a la respuesta que estoy presentando precisamente en el ejercicio hecho a mano. Y bueno, comenzamos. Nuestra primera pregunta es una pregunta mucho más sencilla, porque prácticamente lo que vamos a hacer es obtener una fórmula simplificada a través de una ecuación simplificada o función simplificada a través de una función más grande que nos han dado. Primero que nada, y antes de poder pasar al resolver esta pregunta, necesitamos reconocer o recordar que una función es una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto o un elemento único de un segundo conjunto. Las funciones son relaciones entre los elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, cada número entero posee un número único cuadrado, que resulta ser un número natural, que podría ser incluso el número cero. Este es un ejemplo simple y llanamente que estoy dando a manera de definición. Hay varias definiciones dependiendo de los contextos, pero lo más común y lo que nos funciona para este tipo de ejercicios va a ser precisamente ese. De hecho, en esta primera pregunta que dice, para g de x igual a 1 sobre x, encontrar y simplificar en la función o en la ecuación ga por a más h menos g por a sobre h, tenemos que precisamente nosotros tenemos aquí una función que la hemos nombrado con la letra G, la X que es la variable dependiente que nosotros estamos buscando, y aquí entre comillas este sería el valor que nosotros le estamos pretendiendo dar. Aquí vamos a cambiar por X pequeña, porque era X pequeña, pero ahí queda. Ok, entonces nosotros para resolverlo, como les comenté, procedemos a hacer nuestro ejercicio a mano y hacemos esta pregunta. Si G de X o función de x es igual a 1 sobre x, entonces en la función o ecuación que nos pidieron, tendríamos que sustituir la letra g por el valor que supuestamente va a tomar para poder nosotros obtener nuestra forma simplificada. ¿Cómo sería esto? O más bien, ¿cómo quedaría? Sería 1 sobre x por a más h menos 1 sobre x por a sobre h. Luego nosotros procedemos a hacer las multiplicaciones correspondientes para nosotros también ir empezando a ver qué cosa vamos a hacer para poder obtener la forma simplificada. Ahorita vamos a ver cómo. Nosotros ya desarrollando todo esto, al multiplicarlo vamos a encontrar que es 1 sobre x por a más 1 sobre x por h menos 1 sobre x por a sobre h. Así ya quedaría nuestro valor de x multiplicado por los diversos factores de la fórmula. Ya no consideramos que porque nosotros estamos aquí haciendo la sustitución, porque, insisto, que lo que queremos es determinar eh, la forma simplificada de esta ecuación. Ahora, para poder hacer la forma simplificada es necesario recordar tres reglas. La suma tiene como operación inversa la resta. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo acá tuviera que buscar un valor, acá hubiera un igual, y yo acá tuviera que buscar un valor, yo entonces lo que recurriría es a pasar este elemento de acá, pero con un signo completamente contrario. O bien,
si lo tengo acá, yo acá quiero poner 0 porque quiero encontrar, por ejemplo, un equilibrio, que es algo que vamos a ver después, esto lo paso para acá restando. De cualquier manera, también tenemos que en este caso va a resultar esto. Es 1 sobre x positivo y 1 sobre x negativo. Estos prácticamente se anulan, porque prácticamente 1 menos 1 nos da 0. Ahora, la siguiente operación inversa sería de las matemáticas, es la división. La división, cuando nosotros llegamos a tener algún número, por ejemplo, aquí que está multiplicando, nosotros para quitarlo vamos a pasarlo dividiendo, ya sea del otro lado del igual o bien, por ejemplo, en este caso podría resultar ser abajo. En este caso no aplica como tal, pero sí vamos a encontrar esto, que ya que nosotros quitamos 1x por a menos 1x por a, ya nada más nos va a quedar 1 sobre x por h sobre h. Como aquí tenemos esta h y esta h, entonces esta h también es como dividir entre 1. Al final del día, 1 entre 1 pues es 1. Por 1 sobre x prácticamente nos dice que nuestra fórmula simplificada será 1 sobre x, precisamente. ¿Por qué? Porque no fue como tal el caso, pero insisto, la multiplicación o la operación inversa a la multiplicación va a ser la división. Y aquí como tenemos 1 entre 1, pues es igual a 1 prácticamente. Ahora, nos falta una regla más, no la vamos a ver ahorita, aunque sí sería bueno irla enunciando. La siguiente regla es la operación inversa de la potencia y la raíz cuadrada. Supongamos que aquí tuviéramos un 2 cuadrado, o vamos a pasarnos a esta para que nos ayude un poquito más. Supongamos que esta fuera al cuadrado. A ver, un momentito, porque aquí tenemos, a ver, superíndice. Ahí está, ahí ya nos quedó el cuadrado. Si nosotros quisiéramos quitar este cuadrado, tendríamos que pasarlo de este lado o bien sacarle raíz cuadrada. Si la potencia fuera 3, entonces al cubo. Si fuera 4, entonces a la cuarta potencia. Aquí no lo vemos porque el ejemplo es muy sencillo, pero por ejemplo más adelante tenemos un ejercicio en donde vamos a ver algo todavía mucho más interesante. Si estamos nosotros hablando de un número elevado a una fracción, por ejemplo 4 quintos, sería la raíz cuadrada del número multiplicado a la cuarta. Insisto, en este caso no se ven tanto en estos ejercicios, pero sí va a aparecer alguno. Por eso era importante tener presente que la operación inversa de la potenciación es la raíz cuadrada o viceversa. Si nosotros necesitamos quitar un número potencia, tenemos que sacar la raíz o bien radicarlo, y lo contrario, si quisiéramos nosotros quitarle raíz, entonces elevarlo a la potencia de la raíz que estamos, o de la radicación que estamos calculando. Bueno, para concluir esta pregunta, lo que les comentaba también, esta sería la explicación de nuestro ejercicio, pero prácticamente lo que hice aquí fue sustituir o escribir lo que ya habíamos puesto a mano, es esto mismo acá, solo nada más que adopté la forma de poner corchetes para la operación de arriba, para que esta diagonal no se confundiera con esta de acá, que es la de nuestro número que equivale a x. Ya que no hice o no utilicé la notación que se ocupó, por ejemplo, acá, que si era mano. Entonces, por eso es que utilicé corchetes para indicar que esta operación es la de arriba y esta es lo que queda abajo, pero de todas maneras es la misma prácticamente, la misma tarea o actividad que hicimos aquí. E igual nos queda que en consecuencia en este ejercicio la fórmula simplificada es igual a 1 sobre x. Pasamos ahora a la pregunta número 2. La pregunta número 2 ya es un planteamiento un poquito más complejo, aunque no es todavía propiamente algo que nos pida determinarse una cuantificación. Ahorita vamos a ver por qué. Nos dice esto: a un precio de 10 monedas, dólares, pesos, por unidad, una compañía proveerá 1.200 unidades de su producto, es decir, venderá, en tanto que venderá a 15 monedas, dólares, pesos, la moneda que sea, 4.200 unidades. Les digo que no es un ejercicio matemático
como tal o de cálculo, porque nada más nos pide que determinemos la relación de la oferta, suponiendo que sea lineal, y también decir que al tomar en consideración que al aumentar el precio unitario, los fabricantes están dispuestos a ofrecer mayor cantidad de unidades por semana. Es decir, aquí es, entre más paguen, pues ellos, entre más caro se pague el producto, pues más van a poder ofrecerlo. ¿Por qué? Porque también eso, más adelante en otros ejercicios estaríamos viendo que también podrían, por ejemplo, se prestaría que tuvieran más ganancias o más utilidades que podrían, por ejemplo, reinvertir en la producción de nuevos bienes. Pero bueno, eso nada más es como nota o comentario adicional de esta pregunta. En realidad no es prácticamente de esto o algo que nos pregunten en esta solución. La solución sería esto. Primero es necesario que, como el tema que estamos tratando es de relaciones y funciones, es necesario que nosotros tengamos presente esto, que hay que extraer los datos, pero antes de extraer los datos también hay que dar un poquito de repaso a los diferentes tipos de funciones. No es que sean funciones específicas, solo es que dependiendo los usos que se les dan a una función le pueden dar una determinada denominación. Por ejemplo, aquí nos dice que nosotros, o de acuerdo con las fuentes consultadas, que es un libro que lleva por título Matemáticas para Administración, nos dice que, por ejemplo, hay una función de oferta que muestra la correspondencia entre el precio, le denominan P, de cierto producto y la cantidad que los fabricantes proveyeron en un porcentaje de tiempo a cierto precio. Em, esta fórmula prácticamente es una es una función, perdón, de relación. Insisto, no se trata de hacer una función específica como por ejemplo sucede para determinadas cosas ya muy concretas, por ejemplo cálculos de impuestos, de tasas de interés, de tasas internas de retorno, que ahí sí son ya fórmulas muy específicas. En todo caso, aquí lo que nosotros necesitamos para poder comprender el tema es prácticamente entender cómo construir las funciones a través de las relaciones que se establecen entre los datos que nos están dando. Y de hecho, prácticamente de eso es lo que ves este ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que ya que nosotros sacamos los datos, que a 10 monedas vamos a ponerle pesos, proveyeron 1.200 unidades, en tanto que 15 proveyeron 4.200. Como nosotros comentamos, en el caso se sugiere o se supone que entre más caro esté el producto, más unidades van a poder producir por semana. Nosotros, bajo esa consigna es que nos están pidiendo nada más que determinemos aquí las funciones y cómo es que quedarían para cada uno de los dos casos. Entonces, aquí tenemos estas dos posibilidades. Las variables son, en este caso, el precio y la cantidad de producto. Nosotros podemos tener variables dependientes e independientes. Las variables dependientes son las que cambian en relación de las independientes. Las independientes, esas pueden estar por sí mismas. Pero a ver, en este caso, nosotros podemos tener invariablemente a los dos conceptos como funciones, o bueno, a los dos elementos que estamos ocupando en nuestras funciones como variables. Perdón. El primer caso, por ejemplo, si consideramos que P, o sea, precios, es la variable independiente, entonces la variable dependiente va a ser Q. Q va a ser la función que nosotros, lo que queremos nosotros saber con base a P. Con esta integración o con este planteamiento, nuestras fórmulas quedarían 1.200 es función de 10 y 4.200 es función de 15. Ahora, insisto, como nosotros aquí podemos apreciarlo también desde el otro punto de vista, también nosotros vamos a poder decir que Q es la variable independiente y P se va a volver la variable dependiente. Si fuera ese caso, entonces en nuestro ejercicio quedaría 10 es función de 1.200 y 15 es función de 4.200. Viene nuestra explicación. En nuestra explicación prácticamente volvimos a mencionar lo mismo, lo de la función de oferta, que prácticamente lo que vimos es una pequeña relación o bien eso quiere decir como correspondencia entre el precio de cierto producto y la cantidad de fabricantes que se proveen. Entonces, igual volvemos a poner las ecuaciones, o bueno, las funciones que prácticamente definen cada uno de nuestros supuestos y tomar en consideración que si quién funciona como variable independiente.
Aquí dijimos que si P es variable independiente, la función, entonces queda Q sería la función de P. Si Q se vuelve, como en el segundo caso, la variable independiente, entonces la variable P se vuelve dependiente de la función y por consiguiente pasa a ser la función de Q. Ujú. Hasta aquí sería este prácticamente nuestro siguiente ejercicio. Ahora para nuestro caso 2. Ahora vamos precisamente con la pregunta 3. Me adelanto un poquito nada más para mencionar esto. A medida que vayamos avanzando en los 10 ejercicios o planteamientos de nuestra actividad, vamos a ir encontrando que todos van a ir adquiriendo diferentes matices y nos van a empezar a pedir que no solamente planteemos fórmulas, sino también que hagamos resoluciones. En sí, insisto, la idea central del tema es aprender a construir funciones sencillas con los datos que nos proporcionan, que nos permitan obtener la información que nosotros estamos buscando. Nada más, no estamos ahorita hablando de funciones especiales, como decía hace un rato, ya sea para cuestiones financieras, o bien para cuestiones algebraicas, o bien para cuestiones de estadística. Única y exclusivamente nada más nos piden resolver problemas a partir de la información que nosotros se nos está proporcionando, como ya sucede, por ejemplo, aquí. En este caso, es en nuestra pregunta 3 que dice, una persona desea invertir 20,000 pesos en 2 empresas de manera que sus ingresos totales sean de 1,440 al año y una compañía, tiene el caso de dos compañías, una que paga el 6% anual y la otra tiene mayor riesgo y ofrece hasta 7,5%. Aquí nosotros querríamos, o bien se pide saber cuánto se debe de invertir en cada una de las empresas. Como nosotros vemos aquí, precisamente en nuestra solución, encontramos los siguientes datos en nuestro planteamiento. La persona que está haciendo la consulta pide 20,000, bueno, tiene 20,000 para invertir. Desea obtener o bien obtiene una ganancia de 1,400, bueno, aquí hay un pequeño error, es 1,440. En una compañía puede invertir al 6% y en otras al 7%, bueno, obtener el 7,5%. Nosotros aquí en nuestro ejercicio es que nos está pidiendo de qué manera se tiene que distribuir estos 20,000 para que la ganancia sea 1,440. Eso lo vamos a ver mejor aquí porque aquí sí está la corrección. Okay. En el ejercicio a mano hicimos prácticamente la construcción de nuestra ecuación. De hecho, aquí ya aparece correcto. Y hacemos el procedimiento matemático correspondiente, pero creo que es necesario mejor explicar. Ok. La solución yo la planteé, o bueno, en este caso la podemos plantear de esta manera. Necesitamos plantear una fórmula. Nuestra fórmula va a quedar así. Sea X, la cantidad que se invirtió al 6%, entonces 20 menos X se invirtieron a 7,5%. Luego, si hacemos la sustitución, recordamos que 7,5% en notación decimal viene a 0,75. Eso por 20 menos X hacen un total de 1,440. Si nosotros planteamos la fórmula de esta manera, nosotros podemos ir haciendo los despejes y las integraciones necesarias para obtener la cantidad que nosotros necesitamos. Como le pensamos aquí, 0,075 por 20 menos X no tiene que dar 1,440. Entonces, yo cuando hago las multiplicaciones, entonces me voy a ir encontrando, por ejemplo, que 0,075 por 20 es igual a esto. Luego, también tengo otra situación. El 0,06 también tiene que estar en esta fórmula, que es lo que nos indica el porcentaje de la otra, al que se va a hacer nuestra inversión en el otro importe. Y como comentábamos en el primer ejercicio, aquí nosotros ya que tenemos esta integración 0,06 de x más 1,5 que es el resultado de multiplicar 0,075 por 20,000 menos x, nos va a dar 0,06 de x más 1,500 menos 0,075 en la igual a 1,440. Con este se van a eliminar, o bueno, los vamos a simplificar sumando y restando, bueno, en este caso restando porque menos 0,075 es menor,
eso va a ser igual a 1440. Igual nosotros aquí tenemos un sumando, lo pasamos de este lado restando y entonces nos va a obtener un número, vamos a obtener una diferencia. Ahora, ya que hicimos nuestra simplificación máxima y nos quedó, por ejemplo, menos 0.015 es igual a menos 60, procedemos todavía a despejar la x. Para esto, pues este que está multiplicando lo pasamos de este lado dividiendo y entonces es como así como obtenemos los 4000. Ahora, nosotros todavía podríamos seguir desarrollando la fórmula para obtener lo que nosotros necesitamos. Ahorita nosotros aquí con este mini cálculo, nosotros ya nos dimos cuenta de que son 4000 pesos los que invirtieron al 6%. El resto es lo que va a imprimir a 7.5%. ¿Cómo lo obtenemos? Pues fácil, nada más. Si eran 20,000 iniciales menos 4000, dan dan 16,000. De hecho, aquí hay un pequeño error. Creo que también ya me percaté de esto. Ajá. Aquí está otra vez nuevamente y aquí ya lo podemos ver corregido. Igual tenemos nuestros datos, nuestra fórmula y igual volvimos a dejar la misma fórmula. El ejercicio ya no lo desarrollé porque se quedó a mano. Aquí vamos a proceder a corregir porque no podemos decir que 4000 y 14000 son 20,000, sino es 4000 se invirtieron a 6,000 y 6,000, 16,000 se invirtieron a 7.5. Los porcentajes que se obtienen anualmente de esto es lo que nos va a dar nuestra suma de 1440 que nosotros teníamos. De hecho, podríamos corroborarlo si nosotros multiplicamos 20,000 por 0.06 más, no, a ver, esto es incorrecto. Nos vamos a la científica que nos permite hacer esto. Entonces serían 20 por 0.06, cerramos nuestro paréntesis, más 20,000 por 0.075 nos da 1500. No, 2700. No, aquí tenemos un pequeño error. Listo, ya entendí cuál es el error. Nosotros aquí habíamos concluido que menos 60 sobre menos 0.015 es igual a 4000. Tenemos aquí, nos vamos a la anotación normal. Ponemos nuestro negativo menos 60 entre menos 0.015. No, perdón, estamos mal. Es menos, menos 60, es que pusimos menos punto, no, entre, bueno, 0.15 nos da 4000. Ahora, esos 4000 se los restamos a los 20,000, nos da 16,000. De ahí es que nosotros decimos que 4000 se invirtieron se invirtieron al 6% y los otros 14,000 se invirtieron a 7.5%. Si nosotros hacemos esta multiplicación, ya otra vez nos volvemos a nuestra calculadora científica y abrimos un paréntesis y ponemos 4000 por 0.0, no, 6 más 16,000 por 0.075, cerramos nuestro paréntesis. Tenemos otro pequeño error. Listo, ya quedó ya tengo la comprobación. Estamos correctos aquí, es 4000 por 0.06, cerramos nuestro paréntesis, más, abrimos paréntesis, 16,000 por
2.075, cerramos nuestro paréntesis. Evidentemente aquí este 1200, ojo, no hay que confundirlo, este 1200 es lo que resulta de multiplicar 16.000 por 0.075. No es el resultado de la operación, por eso no nos estaba saliendo. Si nosotros le damos igual, entonces ya sale 1440, que es la cantidad que nosotros estábamos buscando de ganancias, como pusimos aquí nuestros datos. Y pues aquí lo que les comentaba, ya hice la corrección en la explicación, porque sí, en el ejercicio que hice a mano sí hubo un pequeño error, excepto por esta parte, que aquí es donde ya está nuestra resolución, ya está prácticamente integrado. Entonces, y ya más o menos, ya nos determina, nos dice que era el valor, bueno, las cantidades que nosotros queríamos conocer de cómo se debería de distribuir el dinero, los 20,000 pesos en el caso de la inversión, para poder saber, para poder obtener esta ganancia, que eran 4,400, perdón, 1,440 pesos, que era lo que se quería obtener de interés anual. Pasamos a la siguiente pregunta, que es 4. También es un planteamiento ya un poco de un procedimiento matemático. Este planteamiento nos dice así: una firma industrial fabrica un producto cuyos costos variables son de $2.2 por unidad. Si los costos fijos son de 90, aquí hay que hacer una pequeña corrección, 95,000 y cada unidad se vende en 3, ¿cuántas unidades? Vamos a hacerle también esta corrección. ¿Cuántas unidades deben de venderse para que la compañía obtenga utilidades de 50,000? Ok, ya hicimos los pequeños ajustes para la cuestión de las notaciones, que no se nos fuera a escapar algo, porque, como les digo, estos ejercicios prácticamente requieren de que nosotros extraigamos la información del planteamiento que nos están dando y con esa información nosotros procedamos a integrar una función, bueno, una función pequeñita que nos permita encontrar la información que nosotros estamos tratando de localizar en cada supuesto, ¿no? Ok, este es el ejercicio a mano. Vamos a ver aquí ya en varios de nuestros ejercicios vamos a encontrar dos resoluciones o bien dos imágenes, porque algunos sí requirieron de hacer un poquito más de desarrollo, dependiendo de la información o cada una de las cosas que nos estaban pidiendo. Siempre, siempre, siempre empezamos por la parte de datos. Tenemos que los costos variables es igual a $2.20, los costos fijos son de $95,000, precio por unidad son $3 y las utilidades deseadas son de $50,000. Para resolver, entonces nosotros igual, con base a esta información, procedemos a hacer nuestros planteamientos de ecuaciones y tenemos esto. En primer término tenemos que poner que si Q es el número de unidades a vender, entonces los costos variables son 2.20 por Q. Por lo tanto, los costos totales van a quedar a 2.20 por Q o de Q más 95,000 pesos. Los ingresos totales que quedan son 3 por Q, o sea, los $3 por Q. Y nuestra fórmula aquí, también sugerida en su momento por el libro, o sea, el libro nada más le da una anotación para que nosotros tengamos una idea de cómo se van empleando las fórmulas, bueno, las funciones en los diversos planteamientos de tipo matemático que nos encontramos en la vida diaria. No quiere decir que sean las únicas. Insisto, no se trata ahorita, por ejemplo, de encontrar funciones ya más complejas, como por ejemplo para calcular el área que está debajo de una curva, por ejemplo, en una función de estadística, o bien, por ejemplo, para ver la tasa interna de retorno de un proyecto de inversión, que también ya son fórmulas que sí parten de estos principios, pero ya tienen una denominación muy específica porque pues, prácticamente nos indican determinadas situaciones muy concretas sobre un campo o una situación muy también concreta. Bueno, en este caso nuestra fórmula nos dice que las utilidades van a ser utilidades, o bien, perdón, nuestra función dice utilidades igual a ingresos totales menos costos totales. Cuando nosotros sustituimos con las cosas que nosotros hemos venido obteniendo en nuestro planteamiento, nos quedaría así: 50,000, que son las utilidades deseadas, es igual a 3Q, que son nuestros ingresos totales, menos 2.20 por Q, más 95,000, que serían los costos totales. Nosotros ya vimos que costos totales se obtienen de la suma de los costos fijos más los costos variables, que quedamos que a 2.20.
Nosotros ya que integramos nuestra fórmula de esa manera, función, de esa manera procedemos a hacer los despejes correspondientes para obtener el valor que necesitamos de Q. Quedamos que si 50,000 es la utilidad deseada, es igual a 3 por Q menos 2.20 por Q menos 95,000. Ahora, para nosotros hacer el despeje, lo que les comentaba desde el inicio, si yo tengo una cantidad de este lado negativa, acá va a pasar sumando. Si yo la tengo positiva, entonces acá va a pasar restando. Porque las operaciones inversas de las restas, de la suma son las restas. Ahora, si fuese el caso, como va a ser aquí abajo, que este está multiplicando, este por ejemplo está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, porque la división es la operación inversa de las matemáticas. Y más adelante vamos a ver el de la raíz cuadrada, ahorita todavía no. En este nada más nos quedamos con que entonces, si estos 95,000 que son negativos van a pasar acá sumando, de manera que ahora vamos a tener 145,000 es igual a 0.08 de Q. ¿De dónde salió esto? Nosotros aquí vamos a ir simplificando. Si tenemos 3 por Q, 3 de Q o bien 3 por Q menos 2.2 o 2.20 por Q, nos queda la diferencia de esto con esto ya es menos, bueno, es 0.08 por Q. Para nosotros despejarlo, finalmente, lo que decíamos, este está multiplicando, este 0.08 pasa dividiendo del otro lado del igual, entonces nosotros hacemos esta división y encontramos que para poder obtener las unidades que se deben de venir para obtener las utilidades deseadas de 50,000 van a ser 1821, no, 181,250 unidades, que eso es el valor que nosotros andábamos buscando en Q. Aquí en la explicación, espero que sea un poquito más, más claro por la cuestión de lo de los escaneos. Y nuevamente hicimos la extracción de datos, los planteamientos de Q es si Q es el número de unidades se vende, entonces los costos variables totales son 2.20 por Q, o sea, nosotros ahorita no sabríamos todavía qué cantidad de producto tenemos y pues precisamente eso es lo que andamos buscando. Entonces, por eso nosotros ahorita vamos a ir planteando que esta sería la función para obtener los costos, las unidades, esta para ver cuántos son los costos totales, los ingresos por venta, si sabemos que realmente cuesta 3 pesos, y al final del día nosotros igual volvimos a hacer nuestro armado de función y ya no hicimos el desarrollo porque el desarrollo pues ya lo vimos en estas dos imágenes o escaneos. Y de todas maneras volvimos a especificar que el resultado son 181,250 unidades que se tienen que vender para llegar a obtener las utilidades deseadas de 50,000. Ok. Una vez que terminamos con pasamos a nuestra pregunta o planteamiento número 5. También ya es un planteamiento propiamente y nos dice así. Un fabricante de televisores advierte que a un precio de 500 por televisor las ventas ascienden a 2,000 televisores al mes. Sin embargo, si quedan en 450 por televisor, las ventas aumentan hasta 2,400 unidades. Aquí, con base a información, nos solicitan determinar la ecuación de demanda, suponiendo que es lineal, y trazar su gráfica. Nuevamente hago mi presentación del ejercicio de la resolución que hice a mano. Igual, de nueva cuenta, saco mis datos, pero ojo, antes también tengo que ver algunas pequeñas cuestiones que me van a ayudar a entender un poquito el planteamiento que tenemos. De acuerdo con el libro Matemáticas para Administración, tenemos que hay también una función de demanda. La función de demanda, como habíamos visto, toda función es una relación. Por tanto, la función de demanda describe la relación entre el precio por unidad de cierto producto y el número de unidades de ese producto que los consumidores adquirirán. Es una función un poquito bastante sencilla, como la vamos a ver aquí más adelante, ahorita que hagamos la resolución de lo que nos están pidiendo. Y primero pues, tenemos que extraer nuestros datos. Ya vimos que si cuestan 500 se venden 2,000, pero si bajan a 450 se venden 2,400. Aquí intenté hacer una mini tabla para poder hacer la simplificación de la información, pero también puse que si Q, de acuerdo con esta fórmula que nosotros consultamos, bueno, la denominación que le da esta fórmula, la doctrina, nos dice que si Q es un número de entrada, a cada valor de Q le corresponde un número de salida P, que prácticamente es lo mismo que habíamos venido hablando en relación a la definición de función. De todo esto, pues nosotros podemos pasar a plantear las funciones para los casos que nos están pidiendo.
y pues en este caso lo que nosotros vamos a hacer es esto. Si Q es igual a 2000 y 2000 es igual a X entre 2000 igual a 500, entonces hacemos el despeje correspondiente. X vendría a ser 5000 por 2, perdón, 500, que es el costo, por los 200 televisores que se vendieron. Y para el caso B, donde se venden 2400 con un precio de 450, queda exactamente de la misma manera. 2400 X sobre 2400 igual a 400. Pero como nosotros tenemos que volver a simplificar, volvemos a hacer exactamente lo mismo. X en este caso, que es el que no conocemos, va a pasar a ser X función de 450. No, perdón, función de X es igual a 450 por los 2400 unidades que se vendieron a ese plazo. Ahora, este problema no es tan matemático como los 2 o 3 últimos anteriores. Sí, es necesario analizar la información porque también nos están pidiendo otro tipo de cosas. En estos ejemplos no se aprecia tanto, pero quizá en otros más adelante, o por ejemplo en la misma materia de estadística, nosotros vemos que también otra forma de resolver funciones o ecuaciones en su caso es mediante gráficas. Por eso es que también en esta actividad en particular, o bueno, en este ejercicio en particular, nos incitan a poder hacer la representación gráfica a través de un gráfico de la solución. En este caso, opté por hacer primero el de diagrama de círculos, que es prácticamente especifica de manera clara cuando un elemento de un conjunto A es un elemento de un conjunto B. Obvio, es necesario tener en cuenta que este tipo de representación solamente nos sirve cuando tenemos elementos pequeños, bueno, conjuntos pequeños. Si tenemos conjuntos demasiado grandes, va a ser imposible hacer un círculo en donde relaciones uno con uno, o bien establezca la relación que existe entre el conjunto A y el conjunto B. Por eso es que también existe la representación de gráficas, y en las gráficas es mucho más fácil porque las intersecciones nos dicen también mucho este tipo de datos, o bien nos resuelven este tipo de planteamientos. Aquí lo hice sinceramente de una manera muy sencilla porque me parece que lo importante era nada más, estamos hablando de una, como dice el planteamiento, es lineal prácticamente, o sea, no hay curvas de manera pronunciada o bien que indiquen tendencias, o que la parte de abajo también, bueno, el área que queda comprendida debajo también, también ofrezca alguna solución, especie de respuesta o planteamiento. En este caso no, nada más es una representación gráfica porque aparte también nada más tenemos dos renglones de datos. Lo que ya habíamos quedado, en el ejercicio también pusimos que Q va a ser la independiente y P la variable dependiente, porque está sobre todo es en función de la primera variable. La representación gráfica, o bueno, en este tipo de planteamientos tenemos que tener muy en cuenta una cosa. No puede ser cero nada, ni tampoco puede ser negativo. Va a haber gráficas en donde sí, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones de trigonometría, de cuestiones de estadística, de repente también se antoja, sobre todo cuando tenemos que trabajar con puntos medios o con cosas de tendencias que parecieran negativas y que de alguna manera se tienen que decir de esa manera. No es que en estricto sentido en estadística, pero y en cuestiones de física, de matemáticas especializadas, sí lo vamos a ver. Pero ahorita basta con que nada más digamos que la representación nos permite conocer en qué puntos se intersectan dos situaciones, o bien si no se intersectan, en todo caso, pues conocer cuál es la relación que existe entre uno y otro. Nosotros aquí ya habíamos dicho que no puede ser negativa, por lo tanto el dominio de todos los valores de Q es igual a 0 mayor que Q, y bajo esa situación o bajo ese tipo de enunciados, la gráfica nos queda de la siguiente manera. Insisto, no es la mejor representación gráfica que existe, porque también nada más estamos hablando de dos tipos de datos y esa parte, como el ejercicio nos indica, se trata de una ecuación de demanda en donde los datos o las tendencias son lineales, o sea, no hay una variación pronunciada o que indique otro tipo de información prácticamente. En la explicación, pues prácticamente vuelve a versar lo mismo. Ya dijimos exactamente que esta es la función de demanda. Vamos a sombrearlo, vamos a señalar de negrillas y sombrearlo. Y ya pusimos que es una relación entre la unidad de ese producto y el número de unidades que se van a consumir.
Igual pasamos a obtener los datos, obtenemos las fórmulas, que es lo que nosotros ya habíamos platicado, para poder decir cómo quedaría si para cada uno de los supuestos que nos pidieron. Ujú. Y prácticamente eso sería nuestro ejercicio 5. Pasemos al 6. Nuestra pregunta 6 es la mitad prácticamente de la evaluación y dice esto: los consumidores adquirirán Q unidades de un producto. Si el precio es de 80 menos Q sobre 4 por unidad, ¿cuántas unidades deben de venderse para que los ingresos sean de 400? Algo que se me ha pasado decir es, las variables podemos denominarlas con las letras que nosotros queramos. Generalmente van a ser letras, pero eso no significa que, por ejemplo, nosotros aquí en vez de que pongamos C de cantidad o, por ejemplo, M de mochila o R de regalo, dependiendo. Lo usual es, por ejemplo, que se ocupen las letras Q y P en este tipo de planteamientos, más que nada porque lo que estamos es tratando de como que adentrarnos en cuestiones sencillas de producción, de distribución, de ganancia. Y allí es muy común que, por ejemplo, se ocupe mesas precisamente por sus denominaciones que han tenido, por ejemplo, estándares, o ya sea a veces en inglés o provistas por otro tipo de lenguas. Pero bueno, no tiene mayor trascendencia, excepto que sí debemos de ser muy meticulosos también para no poder generar confusiones en cuanto a, por ejemplo, que tuviéramos una función con demasiados elementos que nombrar. Sí sería importante como que también tener muy, muy presente qué tipo de nomenclatura o cómo vamos a nombrar cada una de nuestras variables. En este caso, insisto, no nos reporta mayor problema. Bueno, visto esto, la solución del problema 6 queda como sigue. Nuevamente obtenemos nuestros datos. Q se busca, por tanto, Q es igual a X. El precio es 80 menos Q sobre 4 y los ingresos son de 400. Con base a esto, nosotros procedemos a plantear la siguiente fórmula o ecuación. Vamos a decirle más fácilmente función. F de X, que es lo que estamos buscando, es igual a 80 menos Q sobre 4 por Q. Q se queda afuera porque se supone que nosotros en teoría ya deberíamos saberlo, pero como es lo que estamos buscando, ahorita lo vamos a obtener mediante también los diversos despejes que podemos ir haciendo. F de X, nosotros en este caso ya lo conocemos, sabemos que los ingresos son 400, no conocemos Q, entonces nosotros aquí vamos a poder proceder a multiplicar la Q que está afuera por el 180 menos Q, y nosotros íbamos exponiendo cada una de nuestras, vamos haciendo las operaciones que van surgiendo en la fórmula para hacer los despejes correspondientes y llegar al resultado que nosotros tenemos. Ojo, aquí es donde vamos a empezar a ver funciones al cubo. Probablemente vamos a necesitar ya de la radicación para ponerla a la inversa. E igual, si era el caso, este de aquí va a pasar a lo del otro lado del igual con la operación inversa. O sea, aquí tenemos un cuadrado, va a pasar con radicación, o bien si fuera aquí radicación, pues acá pasaría la potencia. Ahora, nosotros aquí multiplicamos, encontramos que se obtuvo porque era 80 menos Q es igual a 80Q menos Q cuadrada, y también el 4, nosotros aquí ya no nos va a servir, lo vamos a pasar de este lado, veíamos que estaba dividiendo, pasa multiplicando, y entonces ahora nosotros, nuestra operación queda así, nuestra función queda así: 4 por 400 es igual a 80 menos Q, 80Q por Q menos Q cuadrada. Luego, para obtener el despeje, esto lo vamos a pasar, aquí lo vamos a equivaler a 0, y esto se pasa del otro lado por el signo contrario. Aquí nosotros quedamos que es cuadrado menos 80 más 16, y posteriormente empezamos a hacer nuestros despejes correspondientes. F de X es igual a Q menos 80 menos 40, ya que hicimos el despeje. Esto también lo podemos simplificar, o bueno, más bien simplificar, no despejar, y nos queda finalmente la fórmula simplificada es Q menos 40 es igual a F de X. Y para obtener nosotros un valor, ya sea que podemos pasar como, no,
como bueno y al revés, este otro como positivo. Una vez que hicimos el ejercicio correspondiente, encontramos que para para este caso, es decir, para obtener ingresos de 400 se tienen que vender 40 unidades de ese producto. En la explicación lo ponemos un poquito más sintetizado, pero también al final de cuentas no es claro. Igual determinamos los datos, armamos nuestra función, que sería f de x es igual a 80 menos a sobre 4, y ya que hagamos el despeje, pues encontramos que en la empresa del 6% mm, va nada más a hacer va a ser 40, perdón, va a ser 4. Si los ingresos que pretendemos son de 400, deben venderse 40 unidades para que se cumpla la condición que nosotros planteamos en nuestra fórmula de nuestro ejercicio. Ajá. Continuamos. Ejercicio 7, o bueno, pregunta 7. Este sí ya es un poco también más matemático, como los que hemos venido trabajando. Y aquí está el caso que les había comentado, que es muy, muy, muy interesante. Nuestro planteamiento dice esto: en una compañía se sabe que si se venden unidades de un producto, Q unidades de un producto, sus ingresos totales por las ventas serán de 1200, no, perdón, de 100 por Q elevado, aquí nos falta este pequeño incidente, a la potencia 1/2.5. Nada más déjenme arreglar este pequeño detalle, superíndice. Listo. Ahora sí. Si los costos variables por unidad son de 2 pesos o dólares o monedas y los costos fijos son de 1200, nos piden que encontremos los valores de Q para los cuales los ingresos totales por venta sea igual a los costos variables más los costos fijos con una utilidad igual a 0. Esto más adelante se puede llamar, o en algunos casos se le conoce como punto de equilibrio. Ahorita no nos vamos a meter en eso, porque prácticamente el planteamiento nada más nos pide que armemos nuestra función para pedir cuánto equivale Q para que se cumplan todas estas condiciones que nos están enunciando acá. En nuestra solución a mano, podemos proceder como siempre, o procedemos a obtener como siempre todos los datos que nos van a servir para hacer nuestra resolución correspondiente, y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. El ingreso total es igual a 100 por Q elevado a la potencia de 1/2. Ojo lo que les decía aquí, bueno, aquí yo ya hice la solución, pero existe también una situación en donde nos dice que esto es igual a la raíz cuadrada de de Q. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con nosotros con este tipo de potencias es como si nosotros aquí tuviéramos un radical. Pero bueno, ahorita nosotros nada más es una nota pequeña. Nada más nos interesa saber que el ingreso total es 100 elevado por Q elevado a 1/2, que el costo variable es de 2Q y que el costo fijo es de 1200. Nosotros aquí vamos a poder, con esos datos podemos armar la ecuación o función correspondiente para obtener para poder encontrar lo que se nos está pidiendo y ocupar la fórmula que dice variables por ingresos, perdón, ecuación, no, perdón, función, valores de Q para ingresos totales por venta es igual a costos variables más costos fijos. Y el otro dato que nos están pidiendo es que es una utilidad igual a 0. Nuestra función ya integrada quedaría de esta manera. Lo que les decía, esto pasa de este lado como raíz cuadrada, entonces ahora sería 100 por Q a la 1/2, equivaldría a decir 100 veces la raíz cuadrada de Q, que es lo que va a pasar de este lado, igual a 2Q más 1200. Si yo quiero quitar esta otra vez, necesito elevarla al cuadrado para que también se anule. Si fuera el cubo, pues también tendría que tomar en consideración la potencia que venga aquí en la radicación, pero en este caso es simple, entonces se entiende que es cuadrada.
Pero nosotros aquí, para poder hacer este despeje, tenemos que tener en cuenta, ojo, que lo mismo que yo voy a hacer aquí, lo voy a tener que hacer aquí, porque esto yo no lo tenía antes. Yo nada más tenía que 100 por Q elevado a la media potencia es igual a la raíz centésima de Q. Entonces, yo busco quitar eso. Para quitarlo, pues, les insisto, vuelvo a elevar al cuadrado, y al elevar al cuadrado ya quito mi radical de este lado, aunque yo aquí obtenga 100.000 de Q es igual a 4 por Q al cuadrado más 7.800 por Q, que es elevado, es este por este, o este por este elevado por 2, y posteriormente este también elevado al cuadrado, 1.440.000. De nuestras clases de prepa, esto ya vendría a ser una de las ecuaciones algebraicas que nosotros disociamos de una manera muy peculiar. Ojo, antes de nosotros poder esa disociación nos va a funcionar también aquí, pero antes de proceder a hacerla es necesario simplificar o reducir la fórmula lo más que se pueda. Para ello debo de seguir mis reglas, lo que ya habíamos venido comentando. Yo aquí tengo un 4, tengo 4.800, acá tenía 10.000, porque si vemos aquí, nosotros también teníamos antes aquí un 10.000 de Q, que multiplicaba Q, y nosotros nada más queremos saber cuánto vale Q, o bien en qué momento esto vale 0, que es también algo de lo que nos están pidiendo. Para hacer eso, entonces, esto que tengo acá yo lo paso de este lado con el signo contrario, por eso es que me va a quedar 0 es igual a 4Q al cuadrado menos, eh, menos la cantidad que estábamos quitando aquí, y luego también, más bien la cantidad de Qs que estábamos quitando aquí, y aquí tenemos otra vez los 4.400. Este no va a ser afectado porque pues no está multiplicando nada. Este y este sí. Ok. Entre 4. Nuevamente, seguimos simplificando. Como este está multiplicando, bueno, podemos proceder a dividir para que ya quitemos esta situación, digo, este 4 que está dividiendo, y ya así nos quedaría Q cuadrado, 0 es igual a Q cuadrada menos 1.300 de Q más 360.000, que es el resultado de 1.440.000 entre 360.000. Y procedemos posteriormente a disociarlo, ya ponemos Q menos 900 por Q menos 400. Si nosotros, insisto, volvemos a nuestras clases de secundario de prepa, multiplicamos esto por esto, nos da esta ecuación, que es una ecuación que llaman de cuadrático. También es una función al final del día. Pero nosotros ahorita lo que, insisto, lo que nos pedían es en qué momento o qué es lo que se tenía que hacer o qué valores son los que nos van a dar a cero. Por eso es que nosotros aquí ya, después de hacer todos estos despejes, procedimos a disociarla de esta manera y encontramos que 0 se va a llegar a 0 cuando son 900 o cuando son 400. Por eso es que nosotros en la solución final determinamos que se deben vender 400 o bien 900 unidades para que se obtengan valores iguales a 0. Y con esto ya se cumpliría lo de ganancia utilidad. En la explicación que les comentaba, prácticamente lo que hice, bueno, fue volver a hacer lo mismo. Ya les expliqué a vez aquí de dónde salió esto. Cuando nosotros tenemos esto a lo medio, entonces esto es como si pasara radicando, por eso es que aquí, pero del número que nos está multiplicando. Si fuera 1, entonces no hubiera sido la raíz cuadrada, no la raíz 100. Aquí el problema es que este estaba multiplicando a este. Si no, hubiera sido 1, 2, una cosa así. No necesariamente tiene que ser 100 o va a ser 100 o va a llegar a esa cantidad. Ahora, ya tenemos dos Q de costo variable, los costos fijos 1.200. Lo que vamos a buscar, valores de Q para que se cumpla la condición, o bueno, se encuentre la fórmula ingresos totales por venta igual a costos variables más costos fijos con una utilidad de 0. Y pues ya el resto del despeje nosotros ya lo vimos, que terminamos determinando que es en 400 y 900 pues se llega a lo que se estaba solicitando. ¿Okay? Pasamos rápido a la pregunta número 8.
Nuestra pregunta o planteamiento número 8 dice así: una empresa fabricante de filtros para agua tiene costos fijos por 20,000, vamos a hacer esta corrección. Pueden ser dólares, pueden ser pesos, pueden ser la moneda que nosotros queramos. En el planteamiento no nos dice, nada más dice por 20,000. Costos de producción de 20 por unidad y un precio unitario de 30. Nos piden determinar con base a esos datos las funciones de costos, ingresos y ganancia para dicha empresa y también cuál sería la ganancia para obtener por la venta de 2,500 unidades. Este problema es uno de los más largos o quizás incluso el más largo de todos los que nos están planteando. ¿Por qué? Porque ofrece dos respuestas en donde tenemos que trabajar no con procedimientos distintos, sino que hacer integraciones de la misma fórmula, pero para dos cuestiones distintas. En la segunda no lo voy a exponer aquí, pero sí llega a haber una pequeña situación extraordinaria, que si yo puedo obtener la misma ganancia, pero puedo incrementar los costos. O bien, puedo dejar lo mismo que está aquí, que yo ya tengo de costos de producción y de costos fijos, sin tener que incrementar las ganancias. Que eso equivaldría a que yo no estaría obteniendo ganancias como tales en, en mi ejercicio. Me saldría más caro producir más unidades, a pesar de que se pensaría que yo obtendría más. Pero bueno, eso no es ahorita así como, nada más es una nota pequeña en relación a la solución. Ahorita, por lo pronto, para solucionarlo, nos piden que tomemos en consideración los costos fijos de producción y el precio unitario por unidad. Con eso vamos a integrar nuestra fórmula que dice, utilidades es igual a precio por artículo menos costos fijos más costos variables. Con base a eso procedemos a integrar nuestra fórmula de la siguiente manera. 0 va a ser igual a 30 por X por Q menos 2 por Q más 1200. Y pues nosotros vamos a ir viendo 30 por Q es igual a 30Q menos 20Q, aquí hay un pequeño error, más 20,000, que es costos fijos más costos variables. Una vez que nosotros ya hicimos nuestro planteamiento, igual procedemos como en todos los casos que hemos visto, a sintetizar la fórmula. 30 menos 20 nos queda 10. 10 más 1200. Yo quiero saber Q. Va a pasar de este lado, pero yo debo de tener en cuenta que aquí me está multiplicando 10. Entonces, ahora, ya que lo pasé de este lado, 10 lo voy a quitar pasando de este lado, dividiendo. 20,000 entre 10,000 da 2,000. Y con base a esto, nosotros ya estuvimos en condiciones de obtener la, por la venta de 2,500 utilidades, perdón, de 2,500 unidades va a ser de 2,000. La fórmula que se emplea, utilidades es igual a precio de artículo más costos fijos por costos variables. Ahora, perdón, una aclaración que debo de hacer oportuna es de que nada más nos están pidiendo 2,500 unidades para este planteamiento. Es en el que sigue, en el que sí ya nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo necesito saber cuánto me cuesta producir, cambiar la producción, incrementar mis unidades de producción. Si yo ahí opto por esa parte, ahí sí ya tengo que ir también haciendo dos tipos de soluciones, pero ojo con las mismas fórmulas, porque no estoy hasta ahorita yo no he estado trabajando con otro tipo de, perdón que ya he hecho esto, pero para un pequeño ajuste. Okay. Pasamos a la pregunta 9. Esta sí es la que tenía tenía dos soluciones, porque nos dice esto. Una empresa tiene costos fijos de $35,000, costos variables de $300 por unidad producida y un precio de venta unitario de 550. Necesitamos primero obtener la cantidad de equilibrio y calcular la utilidad que se obtiene para cuando se producen 230 unidades. Ok, entonces en nuestra solución a mano planteamos primero datos, ingresos totales 500 por Q, costos totales va a ser a 35,000 más 300 por Q. Ojo, fue más fácil simplificar o más bien nota, fue más fácil simplificar obtener los datos que necesitamos para este planteamiento, en este caso,
porque nosotros ya habíamos avanzado con algo antes. O sea, nosotros en el asunto, en el planteamiento anterior, nosotros ya habíamos visto un poco la fórmula de las utilidades, lo que estábamos hablando sobre punto de equilibrio. Entonces ya prácticamente es algo que nosotros ya conocimos. Aunque en este ejercicio o nos están pidiendo que atendamos dos situaciones distintas, prácticamente lo que tenemos que hacer es hacer la determinación con base a los datos que nos dan y seguir utilizando la misma función o planteamiento que hemos estado abordando o bueno, que abordamos cuando menos en los dos últimos problemas, prácticamente. También como comentaba, este es el supuesto en el que sí, por pedirnos dos situaciones, que es cantidad de equilibrio y la venta de unidades, es que tiene dos soluciones. La segunda, sobre todo, se presta a decir, ok, o elevo mis costos, o bien me quedo, no elevo mis costos, o sea, no aumento estos 35,000 ni nada de estos 35,000 no los elevo para nada, pero corro el riesgo de que mis utilidades sean menores. De hecho, al final del día eso es lo que va a funcionar. Eh, para el primer caso, nuestra fórmula va a quedar así. El punto de equilibrio sería igual a 500 por Q es igual a 300 por Q más 35,000. Ahora, como yo aquí quiero que sea cero, porque un punto de equilibrio es un punto exactamente donde no hay diferencia, donde prácticamente las cosas son esas, donde prácticamente salí tablas, o sea, no tengo yo eh, diferencias notables, o es igual a cero, entonces esto lo tengo que pasar de este lado para obtener mis despejes. Como ya habíamos ido mencionando, si este aquí está positivo, entonces acá pasa negativo, y entonces nosotros vamos a tener aquí al final del día una fórmula simplificada que queda así, 200 menos 200 por Q más 35,000 es igual a cero. ¿Cómo le voy a quitar, cómo le voy a quitar yo el negativo? Lo vuelvo de este lado, pero ahora, como no puedo yo tener aquí esto, bien quiero saber solamente cuando vale un solo Q, entonces esto lo vuelvo a pasar de este lado ahora dividiendo porque aquí está multiplicando Q. Con base a esta pequeña operación, 35,000 entre 200 es igual a 175. Entonces, si para poder alcanzar el punto de equilibrio se necesita producir o se alcanza el punto de equilibrio con 175 unidades de acuerdo al tratamiento que me están realizando. En el segundo supuesto, igual tenemos la misma fórmula, nada más que ahora vamos a hacer esta pequeña integración. Nosotros acá ya tenemos las unidades, ya no las estamos buscando como sucedió aquí, que aquí nosotros queríamos saber cuántas nos permitían obtener la ganancia cero. Acá nosotros ya sabemos cuántas tenemos y queremos ver si hay ganancias. Para esto, entonces aquí siempre ya tenemos X es igual a 500 por 230 porque ya tenemos estos 500 son nuestros ingresos o precio por unidad menos 300 que son los costos de la producción que teníamos aquí. Por unidad, $300 por unidad producida y posteriormente le sumamos los 35,000 porque recuerden que seguimos utilizando punto de equilibrio es igual a ingresos totales menos costos totales. Entonces ya tenemos nuestro planteamiento de esta manera, procedemos a hacer la integración. 500 por 30 menos 300 por 230 más 35,000. Esto equivaldría a decir 115,000 menos 104,000, X es igual a 11,000. Es decir, con 230 unidades, nuestras utilidades serían de 11,000 para este segundo planteamiento que nos proporciona, que nos piden en este segundo supuesto de nuestra novena pregunta o cuestionamiento. La explicación prácticamente viene a salir un poco sobrando porque ya la había comentado. Igual nuevamente lo que hice fue separar los datos y subrayar la fórmula. Aquí la tenemos nuevamente. Aquí tenemos que el punto de equilibrio se alcanza con 175 unidades. Vamos a destacarlo. Y aquí está la fórmula ya sustituida para el caso de cuántas utilidades y nosotros subimos a 230 unidades. Sería de 11,000, que es lo que nosotros ya determinamos conforme a lo que narramos acá en estas dos imágenes. Y ya casi para concluir tenemos nuestro último planteamiento. Este es mucho más sencillo, aunque se ve muy extenso porque
pues nos pide esto, nos dice esto. En un saldo compensatorio es la práctica mediante la cual un banco pide a quien solicita un crédito mantener un depósito de cierta proporción del crédito durante el término de este. Por ejemplo, si una empresa obtiene un crédito de 100,000, vamos a ponerle aquí un poquito más para que la anotación se vea más distinta, y requiere el banco como saldo compensatorio el 20%, entonces tendría que dejar 20,000, 20,000 de depósito y utilizar los 80,000 restantes para consumir en los gastos de renovación de sus herramientas. Ahora, a nosotros lo que nos piden es esto. Si yo tengo un préstamo de 95,000, el banco con el que ha tenido tratos previos, bueno, yo como empresa quiero un préstamo de 95,000 y el banco me está diciendo que necesito yo dejar de saldo compensatorio 15%, necesito obtener cuánto debe de ser el préstamo total para que yo me quede con estos 95,000 libres. Me dice que redondeando al millar de dólares más cercano, bueno, aquí pusieron de dólares, podría ser pesos, podría ser otro tipo de moneda, las que hubieran sido correspondientes para cada caso, pero bueno, lo dejamos como lo pidieron. Y podemos con estos datos ya emprender la solución. Como les comentaba, es súper sencillo en este caso, no tiene la mayor ciencia porque realmente nada más es una pequeña regla de proporción. También igual que todo lo que hemos visto a lo largo de este ejercicio, se trata de armar funciones simples que nos permitan obtener los datos que nosotros estamos buscando, que nosotros estamos buscando en cada caso. En este les decía que es muy sencillo porque prácticamente nosotros hacemos una regla de proporción y bueno, para empezar a armar la ecuación o fórmula o función, perdón, que nos va a permitir determinar lo que estamos buscando. Esto ya que hicimos nuestro razonamiento en donde decimos que si el crédito es de 100,000 y se cobran 20,000 para un crédito de 20,000, entonces para 95,000 netos, que equivalen al 85%, se deben de prestar o bien se debe de encontrar X. Perdón, no entiendo de repente un poco a mi letrilla, por eso también hice lo de las explicaciones. Pero bueno, eh, ya que hicimos esto, nosotros es muy importante que aclaremos esto. En el ejemplo, 100,000 es el 100%, 20,000, el 20% pues, es evidente, entonces me quedaría el 80% para gastar. Pero como yo aquí tengo hasta el 85% para gastar, dado que mi saldo compensatorio es del 15%, entonces con eso yo haría mi función así. 95,000, que es el saldo neto que yo ya tengo ya sin el saldo compensatorio, es equivalente a 0.085 o bien a 85%. No olvidemos que la notación porcentual cambia, es en decimales, igual a, si es 100% es igual a 1, si es este porcentaje, pues es antes de 1, o sea, 0.05, 0.5, si es 50% y así, etc. Por eso es que aquí 95,000 es igual a X por 0.085. ¿Por qué por X? Porque nosotros queremos saber cuánto de esto, cuánto de X es 95,000. O bien, X multiplicado por 0.085 me debe de dar 95,000. Entonces, para obtener la X, procedo a despejarla. Si esto está multiplicando, acá pasa dividiendo. 95,000 entre 0.085, ya netos como me están pidiendo, son 111,765 pesos. Este es el monto de mi préstamo o del préstamo que yo requiero para poder gastarme 95,000 netos, una vez que yo ya dejé mi saldo compensatorio del 15%. Explicación. En los comentarios espero que esto nos ayude un poquito más a entenderla mejor por la cuestión de la letra. Igual prácticamente es lo mismo que yo ya escribí a mano. Si el crédito es de 100,000, se cobra 20 y el préstamo efectivo entonces es de 80,000, entonces 95,000 netos equivalen a 85, debe descontar X por ciento. Descontar es la palabra que nosotros estábamos buscando. Si este X es un porcentaje o bien una notación decimal. Y pues aquí otra vez volvimos a integrar la fórmula. Utilizamos la notación de la diagonal, 95,000 entre
x.085 es igual a x y llegamos a la solución tal como lo habíamos narrado, que el préstamo debe de ser de 111,765 pesos para poder estar en condiciones de gastarse 95,000 tal como nosotros lo está solicitando. Y pues bueno, prácticamente esto sería todo. Este es el material que yo llegué a consultar para la elaboración de las respuestas, e incluso también para la definición que dimos al principio y algunos datos extraordinarios que también utilizamos para la resolución de los problemas. Son problemas en sí muy sencillos, solamente es cuestión de abordar bien los datos y con base a esos datos precisarlo y tener presente siempre que las funciones no son algo estrictamente complejo, a menos que se trate de funciones muy concretas para una situación muy específica, pero en este caso pues incluso nos sirvieron como, aquí incluso lo que coloquialmente se llama como regla de tres, que prácticamente nosotros ya teníamos planteamientos o valores y no teníamos que hacer muchos movimientos. En otros sí hay cuestiones ya un poquito más complejas, por ejemplo, el que decíamos nosotros ¿no? Del problema de 7, que teníamos que también que tener un poquito más o hacer un poquito más de talacha para poder averiguar que esto es exactamente igual a esto, pero al final del día el punto medular de todo esto es de que las funciones pues prácticamente son relaciones que nos van a permitir determinar ciertas cosas de información que nosotros estamos buscando en problemas demasiado comunes o cotidianos. E incluso muchas de las fórmulas complejas o para procedimientos específicos como estadística revisten o precisan precisamente de este tipo de funciones que son así sencillas. Quizá a lo mejor ahí se ven más complejas porque a veces son integradas, o sea, en una misma ecuación o función concreta tenemos que a veces emplear 2, 3 o 4, 5, 6 formulitas pequeñas o funcioncitas pequeñas, pero al final del día también parten de esta base. Por eso es tan importante averiguar y tener presente de qué van las funciones y cuál es la importancia de poder hacer el planteamiento de funciones con la información que se nos está proporcionando. Y pues bueno, por el momento esto sería todo y creo que con esto acabaría, concluiría mi narrativa y pues a terminar la grabación y entregar.